Bien, ¿qué es eso del aquí y el ahora? No sé si ustedes han escuchado esta frase y de alguna o de otra manera en redes lo vemos, ¿no? Vive en el aquí y el ahora, sitúate en el aquí y en el ahora. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se vive en el aquí y en el ahora? ¿Cómo funciona esto? Bien, hoy quiero hablarles de este tema y quiero proponerles lo siguiente. Es muy fácil declarar cosas en redes o en cualquier espacio. Sé feliz, vive en paz, vive en el aquí y en el ahora. Declararlo es facilísimo y muchas veces se tiene la idea o se piensa que con solo declarar esto, por arte de magia, va a suceder. Pero para mí es muy importante tener siempre claro el cómo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el paso a paso que nos ayuda a que esto se materialice? Yo no creo en la superstición, no creo en lo fenomenológico, entonces en lo que creo es en el método. ¿Cuál es el paso a paso? Entonces hablemos de aquí y ahora. ¿Cómo es esto del aquí y el ahora? Bien, para vivir en el presente necesitamos tener claros dos aspectos. ¿Cuáles son estos? ¿Por qué vivimos en el pasado y por qué vivimos en el futuro? Y bueno, ¿cómo dejamos de vivir en el pasado y cómo dejamos de vivir en el futuro? Hablemos primero sobre cómo dejar de vivir en el pasado. Bien, para dejar de vivir en el pasado, el primer paso que necesitamos hacer consiste en hacer a un lado las ideas que tenemos sobre cómo debió haber sido nuestra niñez, cómo debió haber sido nuestra infancia. Es decir, ¿qué es lo que nos mantiene atados al pasado? Nos mantiene atados al pasado esta idea sobre lo que debimos haber vivido, lo que no debimos haber vivido. Entonces, en la medida en que nosotros mantengamos la idea sobre lo que debió haber sucedido o no debió haber sucedido, nuestra mente va a seguir dándole vueltas y vueltas a esta situación. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hago a un lado esta idea de lo que debió o no debió haber pasado? Bien, para hacer a un lado esta idea del debió haber sido o no debió haber sido, los invito por favor a que hagamos a un lado esta idea fantasiosa y romántica sobre la vida. Desafortunadamente tenemos una idealización sobre la vida, tenemos una idealización sobre la infancia, una idealización sobre la niñez, y esta idealización nos lleva a querer encajar la vida o encasillar la vida en modelos que no existen en la realidad. Ese es el inicio del drama de los seres humanos. Por favor, dejemos de estandarizar la vida. No existe una niñez ideal, no existe una vida ideal. Esto es pura fantasía, este es un romanticismo que lo único que genera es un nivel de sufrimiento que no nos deja avanzar en la vida. Por eso estamos anclados al pasado. Entonces, si hacemos a un lado este romanticismo, este ideal, ¿no? La niñez que usted tuvo es la que fue, con sus penurias, con sus cosas bellas, con sus ventajas, con sus desventajas. Esa fue la niñez que usted tuvo. No existe tal cosa como la niñez ideal. Daniel, es que si mi papá no me hubiera abandonado, mi vida sería diferente. Es que Daniel, ojalá yo hubiera tenido una niñez normal. ¿Cuál es la niñez normal? ¿A qué se refieren las personas cuando hablan de la niñez normal? ¿Y cómo así? Su padre lo abandonó. Ese es un hecho. Así sucedió. Lo que a usted le generó el trauma no fue el abandono de su padre. Lo que a usted le generó el trauma fue la idea que se armó en la cabeza sobre que esto no debió haber sucedido. Entonces, ¿por qué estamos anclados al pasado? Estamos anclados al pasado por una idea romántica. Una idea romántica en la que tratamos de idealizar la vida y encajarla en modelos que no existen en la realidad. Mucha atención con eso que les estoy diciendo, por favor. Acaben con esta idealización, acaben con este romanticismo que genera esta trampa del debió haber sido. Ok, ¿me van siguiendo con esto? Perfecto. Ahora, necesito situarme, o los invito a que nos situemos en la realidad. Esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió. El problema es qué hago yo con lo que sucedió. Ahora,
Dentro de esto existe una herramienta psicoterapéutica muy hermosa que se llama la gratitud. Pero no la gratitud desde una concepción judio-cristiana, no la gratitud desde una concepción religiosa, no, hablo de la gratitud desde una concepción psicoterapéutica y muy unido a la información de Escuela de Magia del Amor. ¿La gratitud a qué me refiero? Gracias por lo que aprendí de esa situación. Gracias por lo que desarrollé, las cualidades que desarrollé a raíz de esa situación. Entonces, la gratitud es una herramienta que nos ayuda a cambiarle la polaridad al pasado. Ya no quedo atado a esa situación, ya no la veo desde el deber ser, sino ahora digo, ok, gracias a esa situación que experimenté, desarrollé estas capacidades, desarrollé estas habilidades y estas cualidades. Voy a poner el ejemplo de la siguiente manera. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo un jefe hijo de su madre? De esos jefes que usted decía, eso, pucha, ¿qué hijo de su madre? Es que me hace comer cemento todo el día. En algún momento usted tuvo este jefe, pero también hoy en día, si ve en retrospectiva, ¿qué puede decir? Gracias a ese jefe, hijo de su madre, yo aprendí a trabajar. Gracias a ese jefe, yo aprendí a esforzarme, a generar disciplina. Entonces, fíjense que el jefe puede seguir siendo un hijo de su madre, no se le ha ido esto, pero cuando lo vemos en términos de ¿para qué me sirvió la experiencia?, le quito la polaridad. Ya no es el malestar y la rabia hacia la situación, sino es la gratitud por lo que aprendí de esa situación. Hoy en día le doy gracias a la vida, a quien sea, por haber tenido ese jefe. Porque gracias a ese jefe aprendí a volverme experto en los detalles. Aprendí a hablar en público. Aprendí a ser un excelente comercial. Aprendí lo que sea. Entonces, este ejemplo que le estoy poniendo con el jefe, la invitación es hacerlo con el pasado. ¿Cómo nosotros entonces le cambiamos la polaridad al pasado? Cuando le cambiamos la polaridad al pasado a través de la herramienta de la gratitud, gracias por lo que aprendí de la situación, y cuando le quitamos la idea romántica de lo que debió haber sido, el pasado se acaba, el pasado se resuelve. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Es un proceso psicológico, aprender a vivir en el presente. Bien, se me está yendo largo este video, corto aquí y hago otro sobre cómo dejar de vivir en el futuro. Vamos paso a paso. Ya nos vemos en unos minutos.